Un momento. Bueno, damos gracias al Señor que nos permite estar una vez delante de su presencia. Amén. Una alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor y al Comité de Jóvenes por tenerme en cuenta para este maravilloso servicio que es portar la palabra del Señor. Amén. Es el mensaje de parte de Dios. Este mes, el mes de septiembre, es catalogado por el Comité Nacional de los Conquistadores Pentecostales como el mes del joven. Creo que los años anteriores también lo han celebrado. Y para este mes se va a trabajar un tema o un lema que titula ¿Quién eres, Señor? Y el tema para el día de hoy es Yo soy Jesús. Amén. Ahora sí les voy a invitar para que nos pongamos en nuestros pies. Y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4. Vamos a leer todo este capítulo. Cuando encuentren todos podemos confirmar con un amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Amén. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos. Continúen. Sentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por Dios, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, todos juntos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ponernos ya cómodos a escuchar la palabra del Señor. Bueno, para nosotros entender quién es Jesús, debemos hablar acerca de la salvación. ¿Pero qué es la salvación? Para poder entender qué es la salvación, debemos entender que Jesús es el único mediador que puede salvar al mundo, a toda la humanidad entera. Amén. Si todos entendemos que Jesús es el único mediador entre Dios y la salvación, entonces nosotros también podemos ser salvos. Amén. El Señor Jesucristo, al ver el estado en el que estábamos todos los hombres, según nos muestra la palabra, Él mismo nos dice que no había ninguna esperanza para nosotros, para el ser humano, porque como bien sabemos, el hombre desobedeció desde el principio, amén. Pero usted dirá, ¿cómo desobedeció? Desobedeció pecando, ¿cierto? Sabemos que todo surgió allí en el huerto del Edén, donde Adán y Eva pecaron, o sea que el pecado surgió desde un hombre. Pero la gran noticia que el Señor Jesús día a día nos recuerda, o para el que de pronto no la sabe, es que así como el pecado surgió por un hombre nuevamente podemos ser salvos. Amén. Y ese nombre se llama Jesús. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús, al ver que nosotros habíamos desobedecido y al ver que habíamos pecado, a través del pecado entra la muerte. ¿Sí? Sabemos que cuando nosotros ya estamos codiciando pecar, ya le estamos dando lugar a ese pecado o a esa concupiscencia en nuestra mente. Pero cuando nosotros desobedecemos es que actúa o es que se da paso al pecado.
Y al pecar es que ya le damos paso a la muerte. Por eso la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces para nosotros los seres humanos no había ninguna esperanza. ¿Pero por qué? Porque el hombre o nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos nosotros estábamos en la misma condición. Amén. El hombre estaba encapsulado, estaba encerrado en el peligro, en la maldad, en los placeres, en los deleites, y no podía ver más allá. Un ejemplo de esto, para contextualizarlos un poco, es cuando de pronto vemos un lugar de la cárcel, un lugar de prisión, y a veces nos enteramos a través de las noticias que los presos quisieron armar un complot para huir, ¿cierto? Vemos que entre ellos mismos quieren salir, entre ellos mismos quieren buscar la salida, quieren ser libres, pero no lo logran. O aquellos que lo logran en unas circunstancias no muy buenas, ¿cierto? Entonces así estábamos nosotros entre nosotros mismos, por más que quisiéramos intentarlo, o por más que voluntad, o por más méritos que quisiéramos hacer, no lo íbamos a lograr, amén, porque el destino de nosotros era o es la muerte para aquel que aún no es salvo, amén. Entonces el hombre o nosotros mismos no nos podíamos salvar porque toda la humanidad estaba encerrada en la misma condición, amén, en la condición del pecado, porque constantemente estamos siendo atacados por el enemigo. Y una persona que está encerrada, que está encapsulada por el enemigo, es una persona que está encadenada. ¿Qué es una cadena? ¿Sí? Una cadena es algo de hierro que se encierra una tras otra, y si usted logra ver, ninguna tiene salida, ¿cierto? Ninguna tiene salida y es de hierro. Entonces sabemos que una persona cuando está encadenada muy difícilmente puede ser libertada. Amén. Eso nos pasa cuando estamos encerrados en el pecado. Por más que vamos a intentar salir, estamos encadenados, y ese es el pecado. Es un lazo que no nos permite salir de esa condición. Entonces por eso la palabra del Señor dice que por causa del pecado el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Amén. Esto nos lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces nosotros, por muchas obras que quisiéramos hacer, por muchos méritos que de pronto algunas personas hicieron en el pasado, lastimosamente, si no escucharon del Evangelio, esas personas no se pueden salvar, amén. Porque hoy lastimosamente se escucha mucho esa frase donde nosotros mismos somos dependientes de nosotros mismos, y de pronto algunas personas creen en un creador, ¿cierto? Pero el creador que ellos mismos idealizan, conforme a sus costumbres, conforme a sus principios, a lo que ellos quieren creer, pero lastimosamente así no es, amén. Porque la palabra del Señor nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y usted y yo en esta noche sabemos que ese nombre es el Señor Jesús, o sea que vamos por el camino correcto, amén. Tal vez de pronto uno escucha de pronto comentarios dentro de nosotros como hermanos criticándonos o tal vez juzgándonos, ¿cierto? Pero hermano, a pesar de eso sabemos que somos hombres imperfectos, creados por un hombre perfecto, y nos debemos de maravillar en eso, amén, porque sabemos que vamos en ese camino de la perfección, gloria a Dios, y vamos direccionados por el que sí es perfecto, amén. Entonces, como la paga del pecado es muerte, y el destino del hombre estaba escrito porque ya nosotros todos éramos pecadores, la palabra del Señor también nos trae una muy buena noticia. Allí en Efesios capítulo 2, verso número 8. Quiero que lo busquemos todos. Vamos a predicar todos, amén. Todos conocemos la palabra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, amén, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, gloria a Dios. Pero ¿por qué por gracia? Sabemos que la gracia es un regalo inmerecido, ¿cierto? Y nos gloriamos mucho en decir que por gracia somos salvos, amén, y que estamos en el periodo de la gracia, pero a veces, aún sabiéndolo, nuevamente pecamos, nuevamente desobedecemos. Y de pronto nos gloriamos cuando de pronto decimos, no, yo peco y vuelvo y le pido perdón al Señor y vuelvo y estoy bien. Pues sí, es una oportunidad de pronto de escape que utilizan algunas personas para poder pecar, para poder darse lujo a un deleite o a un placer.
Pero yo le pregunto en esta noche a los que tienen hijos, ¿cierto? Que yo creo que la mayoría, si su hijo se maneja mal, si su hijo es grosero, si su hijo se porta mal, ¿usted le daría un regalo? ¿Lo premiaría porque se portó mal? A ver los papás que me dicen. No, ¿cierto que no? Y el Señor Jesús, a pesar de que nosotros desobedecemos y pecamos, ¿cierto? El Señor Jesús nos premió, ¿cierto? Y a pesar de que Él nos premió y nos dio ese regalo inmerecido que es la gracia, nosotros de nuevo desobedecemos y nosotros de nuevo pecamos, ¿cierto? O sea que para nosotros esta gracia es un regalo inmerecido que debemos de saber aprovechar, amén. Y la palabra del Señor dice que somos salvos por medio de la fe. ¿Pero por qué por medio de la fe? Porque usted tiene que creer que es salvo para poder ser salvo. Lastimosamente las personas en el mundo te dicen, pero es que yo no veo a Dios, o lo que dicen allá de psicología. Lastimosamente para ellos es eso, porque ellos no han creído, pero el Señor Jesús nos ha dado esa bendición, amén, de creerle, de ver y de sentir su presencia. Y para ellos, para nosotros que hemos creído en Él, les tengo una muy buena noticia, y es que lo vamos a ver a Él, amén, tal y como Él es, lo vamos a ver cara a cara, gloria a Dios. Entonces también aquí de pronto nos podemos preguntar, la ley tampoco de pronto nos vino a salvar, ¿cierto? Porque esta no vino para redimir, sino para mostrar el pecado y condenar. En la ley era algo más estricto. Usted hacía algo indebido, se moría, ya era destituido de la gloria de Dios. Entonces nos dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. La palabra nos dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. ¿Por qué? Para que la promesa, que es por la fe, que la fe la obtenemos a través de Cristo Jesús, nos fuese dada también a nosotros, que somos los creyentes, amén. O sea que esa es una promesa que en nosotros como creyentes se cumple. Entonces, les pongo también un ejemplo en esta noche. Cuando una persona se ve de pronto en una situación muy difícil, que necesita dinero porque quiere acudir a un placer, porque necesita suplir una necesidad, algunas personas acuden a un lugar de empeño. ¿Cuántos han escuchado de las prenderías? Donde usted lleva un objeto de valor, algo de oro, algo que vale mucho. Yo hasta he visto en prenderías máquinas de coser, he visto guitarras, he visto neveras, he visto lavadoras. Cuando una persona necesita dinero, acude a un lugar de estos para empeñar algo de valor y obtener un dinero para saciar alguna necesidad o algún placer. Y eso hicimos nosotros los hombres. Acudimos a desobedecer al Señor para obtener un deleite momentáneo, para obtener un placer que nos iba a durar muy poco, ¿cierto? Pero que nos cuesta la vida cristiana. Y lastimosamente el resultado de todo esto son esos jóvenes o esas personas que se han alejado de Dios, son esos hogares deteriorados, son esos hijos que no quieren volver a la iglesia, esas vidas espirituales tibias o frías que solamente vienen a la iglesia por conformismo. ¿Pero por qué? Porque en algún momento nuestro pensamiento se desvió del pensamiento correcto por obtener algo momentáneo, por obtener de pronto, no sé, una salida con los amigos que al parecer aparentemente no iba a ser nada malo, pero nos encadenamos y por darle importancia a esto dejamos a un lado la presencia de Dios. Amén. La palabra del Señor de Dios nos dice en Mateo 1:21, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Se manifestó en carne como Jesús. Algunas personas no creen que Dios vino y se manifestó como carne, y de pronto también están confundidos por ese lado con la Trinidad, pero la palabra del Señor mismo nos dice que Dios se manifestó en carne como Jesús porque Él salvaría a su pueblo. Pero ¿de qué lo va a salvar? Usted, muchas personas les dice Dios salva, pero la persona te dice Dios me va a salvar ¿de qué? Porque están en esa condición, están encadenados y no entienden de qué los va a salvar el Señor. Pero la palabra del Señor a nosotros nos ha dicho que Él nos salva del pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Cuando alguien se pierde, nosotros como humanos hacemos todo lo posible para poder encontrarlo, ¿cierto? Nosotros constantemente vemos en redes sociales, en postes, en anuncios,
en anuncios, en la televisión, que se perdió alguien, y humanamente hacemos todo lo posible para encontrarlo. Y el Señor, en este caso, hizo lo que para nosotros es imposible, que es venir y manifestarse como carne por nosotros, porque Él nos vio tan perdidos, hermano, que Él vio que no había humanamente nada por hacer por nosotros. Amén. Y Él vino a buscar y a salvar eso que se había perdido. Lastimosamente las personas que están en el mundo no lo ven así, pero nosotros que hemos creído, amén, en este maravilloso Dios, sabemos todo el sacrificio, porque es un sacrificio que el Señor hizo, despojarse de allá de su divinidad y venirse a manifestar como hombre para salvarlo a usted y a mí. Y nosotros a veces en esta condición en la que estamos no dimensionamos todo eso que el Señor Jesús hizo. También debemos de entender que el nombre de Jesús significa Salvador, amén, o también Jehová salve. El mismo Señor Jesús lo enseñó y lo predicó. Vamos a mirar en Marcos, capítulo 1, del verso 14 al verso 15. Él mismo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Pero también entonces nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué nos debemos de arrepentir? De la desobediencia, del pecado. ¿Y por qué debemos de creer en el Evangelio? Porque el Evangelio es el único medio por el cual podemos obtener la salvación. Amén. Eso es lo que es precisamente el Evangelio. Es una esperanza, es una buena noticia para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, es sepultura, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo es vida y vida eterna, gloria a Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 15, del verso 1 al verso número 3. Ahora vamos a mirar al Señor Jesús en su vida terrenal. El Señor Jesús, como hombre, tuvo una vida maravillosa, se puede decir, una vida excepcional. ¿Por qué? Porque aunque Él se identificó con nosotros, estuvo entre nosotros, Él vivió como uno de nosotros, pero con una diferencia muy grande, y es que el Señor Jesús estaba libre de pecado. Amén. El Señor Jesús nunca tuvo engaño en su boca, lo que yo sé que todos nosotros como hombres hemos tenido. Así que esto nos lo dice 1 Pedro, capítulo 2, verso número 22, que Él estuvo con nosotros, pero estuvo libre de pecado y sin ningún engaño en su boca. Por esto Pedro nos dice en Juan, verso número 6, del 6 al 8, Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Así que yo le invito, joven o hermano, para que en esta noche pensemos en este regalo tan grande que el Señor nos ha dado, y es de tener esa vida eterna, amén, de tener esa vida en abundancia. Allá en el mundo nos pueden ofrecer muchas cosas, pero son cosas pasajeras, cosas que son momentáneas, cosas que no van a trascender para algo bueno para nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo sí. Él de una vez desde el inicio nos da esa garantía de que vamos a tener una vida eterna y una vida en abundancia, gloria a Dios. Vamos a mirar al Señor Jesús ahora en su muerte. El Señor Jesucristo es la única respuesta para poder resolver la separación entre Dios y el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue el único que se pudo manifestar en carne. Nadie más lo podía hacer. Si Él no lo hacía, hermano, créame que usted y yo estaríamos sin ninguna esperanza, sin nada, o sea, estaríamos perdidos. No, si nosotros humanamente vemos personas en sus bailes, en sus cosas de momento, los fines de semana, que amanecen drogadas, que amanecen totalmente perdidas, que hasta pueden ser vecinos de nosotros y al otro día nosotros ni los conocemos. Imagínense si el Señor Jesús no hubiera hecho esta obra por nosotros, ¿cómo estaríamos usted y yo en esta noche? ¿Cierto? Porque si Él no se hubiera manifestado como carne, usted y yo aún estaríamos encerrados en el pecado. Pero el Señor Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para pagar ese precio, amén, y ese precio por nuestros pecados, amén, y el precio Él lo pagó por todos nosotros. Es un precio al que cualquier persona puede acceder. Sí, y no le vamos a cobrar ningún dinero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya nos redimió en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Amén. No es el vecino, no son las doctrinas de la prosperidad, la doctrina de la abundancia, no es doctrinas falsas, no, las que nos van a redimir sin ningún esfuerzo, porque hoy en día también vemos eso, vemos un evangelio muy facilista, un evangelio que se acomoda a mis necesidades, es que yo sí creo en Dios, pero quiero seguir haciendo esto o lo aquello. ¿Cierto? Pero la palabra del Señor dice que Él fue el único que murió por nosotros. Si Él fue el único que murió por nosotros, a Él lo debemos de seguir. Pero no al acomodo de nosotros, sino a lo que Él como nuestro Salvador nos pide que hagamos. Que es solamente que le entreguemos el corazón a Él y que sigamos una vida santa. Amén. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que ese es nuestro único objetivo. Si ya entendemos que somos salvos, si ya estamos en el camino de la perfección, ¿qué debemos hacer? Tratar de día a día vivir en santidad. Algunas personas dicen, pero es difícil porque lo ves difícil. Si nosotros lo vemos fácil, si nos proponemos en la meta de que es que yo no estoy sola, es que este camino yo no lo emprendí sola, sino que es Dios el que me está acompañando, el que me está guiando, lo vamos a lograr. Amén. El Señor Jesús nos limpió y la muerte del Señor Jesús nos dio esperanza. La muerte del Señor Jesús nos dio pureza, su muerte nos dio vida y nos dio esa vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más, nadie puede quitar ese pecado. Por eso le digo, hermano, que si el Señor Jesús está dispuesto a hacer todo esto por nosotros, ¿por qué nosotros no le seguimos? ¿O por qué le seguimos a medias? Usted va al médico, tengo gastritis, le va a mandar ¿qué? Unas pastillas o algún tratamiento para la gastritis. Si a usted le dio un dolor en la columna, un lumbago, no sé, usted va al médico y ¿qué le va a mandar? Un tratamiento para esa enfermedad. Pero es un tratamiento, no es que le va a decir usted va a tomar estas pastillas y ya se sanó de la gastritis, no. Es un tratamiento para de pronto menguar o para de pronto calmarle ese dolor que tiene. Pero el Señor Jesucristo, aparte de que hizo todo esto, el Señor Jesucristo también es nuestro sanador. Amén. Y el Señor Jesucristo no vino a salvar una parte, no, yo le vengo a salvar una parte de su vida, no. O yo quiero morir, pero como no quiero que mi muerte sea de pronto muy trágica, voy a morir por la mitad del mundo, no. El Señor Jesucristo murió por todos, amén. Entonces el Señor Jesucristo nos dio esa vida en abundancia, el Señor Jesucristo nos da pureza, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Vamos a mirar al Señor Jesús en su resurrección. El Señor Jesucristo murió, ¿cierto? Y en su tiempo decían, ha muerto el Mesías, porque así lo llamaban, ha muerto el Mesías. Pero esta historia no quedó ahí, no quedó en la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucitó de los muertos. Y de todas las deidades que existen en el mundo, es el único que ha resucitado. Gloria a Dios. Y resucitó para sellar, para salvar y confirmar nuestra salvación. Si Él se hubiera quedado tal vez muerto, ese sacrificio hubiera sido en vano. Pero el Señor Jesucristo resucitó y día a día nos confirma que usted y yo, hermanos, somos salvos. Gloria al Señor Jesús. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 4, verso número 25. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estaríamos nosotros en nuestros pecados. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, del verso 17 al verso 20. La resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Amén. Pero no vamos a resucitar para seguir una vida común y corriente, sino que vamos a resucitar para morar por toda la eternidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan morar con el Señor Jesús por la eternidad? Yo quiero morar con Él por toda la eternidad. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros le creemos a Él? Si nosotros creemos en Él. Amén. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 4, del verso número 12 al verso número 20. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre Cristo nos dio la resurrección de los muertos, gloria a Dios. Así que yo le invito, joven y hermano, para que no busque la salvación por otro lado, para que no busque el camino por otro lado,
Yo sé que en el mundo ofrecen muchas cosas, diversas, todos los días, porque a mí me ha pasado. Y uno de pronto sí es llamativo, ¿cierto? Pero no es más llamativo de pasar toda una eternidad con el Señor Jesús, de saber que sí vamos a resucitar, pero vamos a resucitar para morar con Él por toda la eternidad. De que no vamos de pronto a despertar, pero para decirnos que vamos a morar por toda la eternidad en el lago de fuego, donde tal vez las oraciones que usted hizo aquí fueron en vano, donde tal vez una vida cristiana que usted llevó por 5 o 10 años y se alejó fueron en vano, donde tal vez las oraciones o todo eso de que el Señor lo libró en un inicio y usted de pronto sí lo aceptó, pero tal vez no quiso permanecer, fue en vano. Que en esta noche la asistencia suya y mía a este culto no vaya a ser en vano. Porque tal vez sí vamos a resucitar, pero no vamos a resucitar para salvación, sino para condenación. Amén. Porque sí hay vida eterna, pero hay vida eterna para muerte, sí, para morar toda una vida por toda la eternidad, pero en el lago de fuego, o toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que no busque la salvación, hermano, por otro lado, porque no hay otro camino. Amén. No hay otra esperanza. ¿Por qué? Porque no hay otro Salvador. El único Salvador que entregó la vida por usted y por mí es y será el Señor Jesucristo. Amén. Aquel que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados. Amén. Él es el único que nos perdona todos los pecados, sin importar las faltas que cometamos. Tal vez en las relaciones de pareja, ¿cierto? Si uno de los dos falta, es difícil perdonar. Si nosotros vemos eso como humanos, el Señor Jesucristo, sin importar la falta, Él nos perdona. Amén. Hermanos, este es el mensaje que el Señor Jesús les traía en esta noche. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable eres tú. Brillas en la
Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermanos, dando